los gases pueden ser considerados como fluidos. Y un fluido, su propiedad importante es que tiene poca resistencia al corte y a la tensión. Si eso ocurre, estoy hablando de un fluido. En general, los fluidos tienen una densidad que se define como la derivada de la masa sobre su volumen. Esta es la definición general de la densidad. Generalmente trabajamos con la densidad promedio o la densidad media, que se define como la masa sobre el volumen, así de simple. En los cursos de física y de ingeniería, pues esta fórmula es la que se ocupa y es suficiente para poder resolver los problemas de ese nivel. Pero ya en otros niveles pues es mejor recomendable usar la densidad como la derivada de la masa con respecto al volumen, y eso será cuando mi cuerpo, su densidad no es constante, varía a todo lo largo del cuerpo. Las unidades de la densidad en el sistema internacional son kilogramos sobre metro cúbico. Estas unidades de kilogramos sobre metro cúbico se utilizan mucho en física. En física se utiliza el sistema internacional. En otras áreas, puede ser química o tecnología, lo que se puede ocupar, como decía, es los gramos sobre mililitro o gramos sobre centímetro cúbico. Y hay que acordarse que un centímetro cúbico es equivalente a un mililitro y que un metro cúbico es igual a 1000 litros. Estas dos equivalencias son muy útiles para resolver los problemas y generalmente en física siempre recomiendo que se conviertan todos los datos en el sistema internacional. Yo no voy jalando las unidades cada vez que voy resolviendo el problema, no voy jalando las unidades cada vez que hago un paso, no, simplemente al inicio todos los datos en el sistema internacional y al final le pongo a la respuesta sus datos en el sistema internacional. En algunas ocasiones, pues, no sé, es decir, manejar el sistema internacional para así obtener los datos en sus unidades, más directo. También debemos recordarnos siempre algunos datos de algunas densidades. Por ejemplo, la densidad del agua se considera como 1000 kilogramos entre metro cúbico. Esta es la densidad del agua en condiciones estándar. La densidad del agua pura. Recordemos que la densidad, que el agua de la llave, el agua que generalmente nos encontramos no es pura. El agua destilada es lo más cercano al agua pura. Generalmente el agua salada tiene aproximadamente 1030 kilogramos sobre metro cúbico. Otro dato es la densidad del aire. La densidad del aire generalmente la usamos como 1.2 kilogramos sobre metro cúbico. En un volumen de metro cúbico de aire están 1.2 kilogramos. Otra densidad que vamos a usar frecuentemente es la densidad del mercurio, porque algunos aparatos hace mucho tiempo fueron usados utilizando el mercurio, se funcionaban con este tipo de sustancia, y la densidad del mercurio es de 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. Simplemente por comparar, sí no es necesario que uno se acuerde, por comparar entre las sustancias que tienen una densidad muy alta, está por ejemplo la densidad del oro. La densidad del oro 19.300, la densidad del platino 21.400. Claro que el cromo también tiene una densidad muy alta, pero estas son de las sustancias que uno se puede encontrar con una densidad muy alta. Otros datos, por ejemplo, sería la densidad del aceite. El aceite, su densidad depende del tipo de aceite y va a cambiar, si no lo podemos obtener como un valor fijo, pero lo que sí hay que estar conscientes es que la densidad del aire, la densidad del aceite debe ser menor a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. El aceite es menos denso que el agua. Y la densidad de la madera, también, la densidad de la madera, existen diferentes tipos de maderas y depende del tipo de madera y su densidad, pero lo que sí debemos de considerar que la densidad de la madera es menor a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Otros equivalencias que nos podrían ser útiles es saber que 1 gramo sobre centímetro cúbico es igual a 1 gramo sobre milímetro y que eso también es igual a 1000 kilogramos sobre el metro cúbico. De esta manera podríamos decir que la densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico, que la densidad del plomo es 13.6 gramos sobre mililitro o centímetro cúbico. Esas son equivalencias
útiles. Luego, tenemos la definición general de presión. La presión se define como, en general, la derivada de la fuerza perpendicular al área con respecto al área. Esta es la definición general de presión. En muchas ocasiones nos acordamos que la presión es fuerza entre área, pero esa fórmula funciona siempre y cuando queramos calcular la presión promedio media. La presión promedio media, en este caso, es la fuerza perpendicular, la magnitud de la fuerza que está actuando en el área A sobre el área. Las unidades de la presión son newton sobre metro cuadrado, que se representa como pascales, y también otras unidades útiles. Por ejemplo, en química se utilizan mucho los milímetros de mercurio, el bar, el torr. En el sistema inglés utilizamos libras sobre pulgada cuadrada, pero estamos hablando de termodinámica. La presión se utiliza libras sobre pulgada cuadrada, que esto libras sobre pulgada cuadrada se puede representar más como psi. Ahora, la presión atmosférica. La presión atmosférica es la presión del aire a nivel del mar. Las moléculas del aire, cuando un objeto está dentro del aire, como nosotros estamos sumergidos en el aire, las moléculas del aire están pegándole a nuestro cuerpo. Esas fuerzas de las distintas moléculas del aire ejercen una fuerza sobre nuestro cuerpo o sobre algún otro cuerpo que esté presente, y si lo divido entre el área donde están actuando esas fuerzas de las moléculas, podré obtener yo la presión atmosférica. Que en general, a nivel del mar, la presión atmosférica se representa como una atmósfera que es equivalente a 1.0345 pascales, o 760 milímetros de mercurio, o 1.13 bar, o 14.7 libras sobre pulgada cuadrada, o 760 torr. Estos los podemos utilizar para convertir la presión de una unidad a otra. Ahora revisemos la presión de un líquido a una profundidad h. Si nosotros estamos a una profundidad h, cualquier objeto que yo ponga a esa profundidad h va a experimentar una fuerza debido al peso del agua que está encima de ese nivel. Puede uno deducir que la presión de ese líquido es igual a ρ, la densidad del líquido, por la gravedad, por su profundidad. Aquí le puse presión manométrica a profundidad h. La presión de fuerzas que no dependen de las moléculas del aire se llamamos nosotros presión manométrica, pero en el caso de los líquidos, la presión manométrica es ρgh. Este sería equivalente al peso del líquido que está encima de un punto que está a una profundidad h. Luego también tenemos la definición de presión absoluta. La presión absoluta es igual a la presión atmosférica más ρgh. Generalmente todos los recipientes están abiertos, entonces en este punto va a percibir dos presiones. Una presión, que es la presión atmosférica que está encima de la superficie del líquido, y otra presión debido al líquido. Entonces sumo esas dos y me doy una presión total recta que le llamamos presión absoluta. Aquí h es la distancia vertical entre la superficie y un punto que está dentro del líquido a una cierta profundidad. Aquí h no es altura. Hay que tener cuidado porque en algunas ocasiones uno se puede creer que esta h representa altura, pero no. H es la profundidad y mido ese h de la superficie hacia abajo. Entre más profundo esté, mayor presión manométrica va a ejercer mi líquido. Luego, eso es para un líquido. ¿Qué pasaría si tuviéramos varios líquidos? Sabemos por experiencia que si mezclamos varios líquidos, los líquidos no van a estar, en un cierto tiempo no van a estar todos mezclados, sino que se van a dividir, va a existir una capa de un líquido, otra capa de otro, otra capa de otro, y ahí es donde podemos aplicar el concepto de que líquidos menos densos flotan sobre otros más densos, y por eso todos los líquidos que yo voy a mezclar, que como tienen diferentes densidades, se
veamos este. Aquí tenemos una columna con tres líquidos. Entonces, si me preguntaran la presión absoluta de un punto A que está debajo de la interfase de líquido 1 y 2 a una distancia Y, aquí en este punto, si me preguntaran la presión absoluta que hay aquí, tendría que sumar todas las presiones ejercidas encima de ese punto. Entonces, encima de este punto, hasta acá arriba está la presión atmosférica. La presión atmosférica le está transmitiendo una fuerza que llega hasta este punto o a todos los puntos de todos los lugares de aquí. Entonces, la presión atmosférica está actuando sobre todos los puntos del líquido. Entonces, aquí, en este nivel, está actuando la presión atmosférica. Luego, el peso de este líquido está actuando también hasta aquí abajo. La fuerza de ese peso está siendo transmitido aquí en este punto. Y entonces sería más la densidad de ese líquido, que le voy a llamar líquido 1, G, por la profundidad H, como acá, pero hay que tener cuidado con la profundidad H, porque no es la profundidad que hay de este nivel acá, no. Este H nada más es la altura de esa columna, de ese líquido. Entonces, de aquí a acá hay una altura H1. Luego, tengo que sumar la presión debido a esta parte del líquido 2. No estoy hasta abajo, estoy por aquí, a una distancia Y debajo de la superficie del líquido 2. Entonces sería la densidad del líquido 2 por la gravedad, y aquí usábamos profundidad. Aquí, ¿qué usaríamos? No vamos a usar la distancia de esta acá, no se va a usar. Aquí nada más lo que se va a poner de profundidad sería la profundidad de la cual se encuentra ese punto, pero dentro del líquido 2. Y la profundidad del líquido 2 sería Y, y aquí se pone una Y. Siguiente pregunta sería, ¿cuál sería la presión absoluta de un punto que está hasta abajo, hasta aquí abajo de esta columna de estos distintos líquidos? Otra vez, tenemos la presión atmosférica. La presión atmosférica está actuando hasta acá abajo. Aquí arriba hay presión atmosférica, pero esa presión atmosférica se está aplicando en todos los puntos de todos los líquidos. Entonces, si estoy aquí abajo, está actuando la presión atmosférica. Luego sería la densidad del líquido 1. Aquí, en este punto de abajo, están encima de él los tres líquidos. Y comenzamos con esta roja por la profundidad H1, que es la total. La altura de este líquido es H1 más. Todo este punto encima de él está actuando la presión de este otro. Entonces aquí sería densidad del 2G por su altura del segundo líquido, que sería H2. Más, me falta densidad 3, gravedad, por la profundidad del líquido 3. Este punto está a una profundidad H3 dentro del líquido 3. Y de esta manera ya obtengo la presión absoluta en un punto que está hasta abajo. Ahora revisemos la relación entre la densidad y la presión de un fluido compresible. Los fluidos compresibles podrían ser considerados como gases principalmente, aunque todos los cuerpos que hay se pueden comprimir, pero en algunas ocasiones no se comprimen mucho. Los gases sí se comprimen demasiado. Si tengo un gas y le cambio su densidad, su presión va a cambiar. Aquí se muestra cómo está la relación entre un cambio de densidades y su cambio de presiones. Aquí está la densidad 2 entre densidad 1 y sobre la presión 2 entre la presión 1. También aquí tenemos la variación de la presión atmosférica con la altura. Muchas veces, pues uno piensa que la presión atmosférica cambia linealmente con la altura, pero no. Lo más próximo a la realidad es que la presión cambia exponencialmente, decrece exponencialmente. Entre más alto vaya estando la atmósfera, entre más me aleje de la Tierra, la presión
va a disminuir. ¿Y cómo calcular ese cambio de presión? Pues se puede utilizar esta fórmula. Aquí dice que la presión en función de la altura es igual a la presión inicial a la menos H, que es la altura, la densidad de ese gas, que en este caso puede decir, estoy estudiando la densidad del aire por gravedad, entre la presión inicial. En este caso, H es la altura en metros. Aquí sí H no es la profundidad, aquí sí es la altura. Rho es la densidad del aire, si estoy usando si el gas es aire, con H igual a 0. P0 es la presión del aire con altura igual a 0, que si yo comienzo a hacer mis cálculos del nivel del mar a otro punto, entonces sería la densidad del nivel del mar 1.2, presión a la altura y el nivel del mar 1.3, puede ser la 5. Pero puede ser que estos datos, los ceros, sean otros valores y el punto final sea otra altura. Entonces, pero estos son los que se utilizan en general. También tenemos la variación de la densidad del aire con la altura. Densidad del aire con la altura. Entre más me alejo de la superficie de la Tierra, la densidad del aire va a cambiar, va a disminuir. ¿Y eso por qué es? Bueno, entre muchos otros factores, entre más me aleje de la superficie de la Tierra, el oxígeno va a ir disminuyendo, que es ahí donde debemos de tener cuidado a la hora de irnos a lugares muy altos, porque puede ser que, como ahí está, el oxígeno no es el mismo nivel del mar, algunas personas no soportan una ligera disminución del oxígeno. Y entonces, si cambia el oxígeno, va a cambiar la densidad del aire. Y la densidad del aire de distintas alturas sería la densidad del aire en un punto inicial por E a la menos H de la altura y lo que de arriba, densidad inicial, que sobre la presión en un punto inicial. Y aquí también Rho0 sería el nivel del mar, 1.2, podría ser considerado como 1.2 como su respectiva presión, que es 1.013 por 10 a la 5 pascales. Estos son los datos que se usan generalmente. Para poder medir la presión y la presión atmosférica existen una infinidad de aparatos modernos, pero los básicos, los más sencillos, los que principalmente se usaron hace mucho tiempo son los siguientes. Para determinar la presión atmosférica se utilizaba este dispositivo simple, que es colocar mercurio en un recipiente, en un tubo se colocaba también mercurio. En un tubo abierto se colocaba mercurio, en un tubo abierto con una columna, puede ser de vidrio, se colocaba mercurio y entonces se volteaba esa columna de mercurio y se sumergía el mercurio, y eso hace que aquí arriba tengamos una presión de aproximadamente 0, que tenemos vacío. El mercurio va a caer un poco y si yo voy a medir la presión atmosférica, tendría que tener mi columna mayor a 760 milímetros, porque cuando yo coloque mi columna de mercurio con la boca abierta hacia abajo, el mercurio vamos a tener una columna de mercurio, y la altura de esa columna de mercurio de la superficie a este punto superior va a ser, si estoy a nivel del mar, serían 760 milímetros de mercurio. Esta es la altura a la cual se eleva el mercurio dentro de mi tubo, y así es como puedo determinar la presión atmosférica en algún lugar, en algún cierto lugar, en alguna altura sobre la superficie de la Tierra, que a nivel del mar pues me debe dar aproximadamente 760 milímetros de mercurio, y por eso una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Ahora, otro instrumento es el manómetro abierto. El manómetro abierto consiste en un tubo donde se coloca un líquido de densidad Rho. Generalmente se utiliza mercurio, aunque también puede ser otra sustancia. El mercurio se utiliza mucho porque su densidad es muy alta y es un líquido que es muy práctico usar. Si yo quiero medir la presión del gas, la presión de este gas está venciendo
pues está actuando en contra de dos presiones. Aquí, en esta parte de abajo, la presión en esta parte de abajo está venciendo a la presión atmosférica que está aquí, porque es un manómetro abierto. Esta presión que está actuando aquí es la presión atmosférica, más aparte la presión debido a la columna de líquido que hay de este lado. De esta manera, puedo decir que la presión del gas es igual a la presión atmosférica más el ρ H, donde H es la diferencia de las alturas del líquido del tubo en U. Esta H representa la diferencia de las alturas de la columna del tubo en U. Entonces el gas está actuando en contra de la atmósfera, de la presión atmosférica y de la presión debido a esta columna de altura H. Y así podemos tener que la presión del gas, que podemos también decir que la presión absoluta, es igual a la presión atmosférica más ρ H. Bueno, después de esto vamos a resolver problemas donde vamos a ver cómo se aplican todas estas definiciones, todas estas fórmulas, todas estas propiedades de los líquidos, dónde se van a aplicar, y después vamos a terminar con la parte de hidrostática viendo otras leyes que nos faltan. Pues a continuación